Tele.tv. Sí, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña nuevamente mi amigo, el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez, quien es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, mi estimado Juan Daniel. Buenas noches, Marco. En Gracias esta ocasión, por la invitación. Muy amable, no, al contrario, el agradecido soy yo. En esta ocasión tocaremos un tema por demás importante para el país, pero para la educación superior y sobre todo la educación tecnológica, que es un motor y debe ser un punto de apoyo para lo que se pretende hacer en los próximos años en referencia a transformar al país en la cuarta transformación. Es en ese sentido que el tema que hoy estaremos tocando es la transformación del Instituto Politécnico Nacional para servir mejor a la patria, ya que digamos, su lema es ese, la técnica al servicio de la patria. Entonces, qué mejor que haya una transformación importante, positiva, para que este lema, esta máxima que durante muchos años o desde siempre ha venido acompañando al quehacer académico, de investigación, de enseñanza a todos los egresados del Instituto Politécnico Nacional, pues se den de una manera más real y más eficiente, mi estimado Juan Daniel. Pues ese es precisamente el desafío actual. Yo creo que el Politécnico en la coyuntura presente tiene la oportunidad de poner muy en alto su lema, pero también lo que ha sido una misión que es la rectoría en la educación tecnológica. Definitivo. Ambos aspectos tienen hoy una gran oportunidad histórica, ¿no? El primero porque es un planteamiento que he venido haciendo a través de tu programa, con los compañeros, amigos que nos han seguido, de que el Politécnico, con más de 80 años de existencia, ha adquirido un acervo de conocimientos en sus planes y programas de estudio, en la investigación científica. Pero este acervo de conocimiento es un acervo público, es un acervo de la institución que hoy puede darse para la creación de las 100 universidades que se plantean en México. Las universidades, en la medida en que se van creando, planeando, requieren un diseño de sus planes y programas de estudio. El Politécnico tiene estos planes, tiene carreras acreditadas, gente que es captada de manera inmediata en el mercado, planes y programas de estudio que son certificados, y es el momento precisamente de ofrecerlos a la nación.
porque esto ayudaría de manera favorable para que las 100 universidades que se están pensando tengan como punto y eje de estudios la tecnología. Hay que ver que en México existe un gran problema estructural en materia de educación superior e investigación científica. Actualmente egresan cerca del 60% de carreras de ciencias sociales y un poquito más del 30% del área de ingeniería. Esto nos habla de un desbalance notable, porque lo que realmente necesitamos para transitar a una nación en potencia es el impulso de las ingenierías. Esta misma situación se refleja en el Sistema Nacional de Investigadores. Poco más del 30% corresponden al área de ingeniería e igualmente poco más al área de ciencias sociales. Pero este relativo balance o igualdad es un gran problema, porque lo que impacta a la innovación, la investigación científica y el cambio estructural definitivamente son las ingenierías. De ahí que esta es una gran oportunidad para el Politécnico de poder ver en este cambio que está viviendo el país, convertirse en ese eje de transferencia del conocimiento para el cambio hacia lo que sería una nación en progreso a ser potencia. Esto se puede lograr en la medida en que todos estos planes de estudio, de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública, con la persona responsable de las 100 universidades, puedan recibir estos planes y programas de estudio que serían la base de las 100 universidades. El programa de las 100 universidades de por sí nos representa un impacto muy favorable en términos de cobertura y de matrícula, pero lo que es más importante desde la perspectiva científica es el cambio estructural, cambiar esas composiciones que hay entre ingeniería y ciencia social. Muy bien, esta visión obviamente la has percibido a través de muchos años de experiencia como docente, como investigador y verdaderamente estando cerca de la comunidad politécnica. Así es, yo tengo poco más de 40 años de mi vida hechos en el Politécnico, cerca de 10 de formación académica, más otros 30 de ser tanto investigador como funcionario. Además, pues he podido y he tenido la oportunidad de trabajar como funcionario en otras instituciones de educación tecnológica como el CONALEP, la Universidad Politécnica de Pachuca, que también me ha permitido ver no solamente instituciones que nacen, sino también ya instituciones muy desarrolladas y apreciar desde luego los grandes problemas estructurales que se van creando en nuestro país, ¿no? Entonces, muchos años de investigación, de estudio, de preparación para poder ir discerniendo este tipo de propuestas. Correctísimo. Este conocimiento pleno del Instituto Politécnico Nacional, como en todas esas facetas que nos acabas de mencionar, pues es un elemento muy importante sobre los cuales descansa esas propuestas que en ese documento tú nos has hecho llegar, mi estimado doctor. Por ejemplo, hablas que el proyecto de las libertades más preciadas de la juventud, como son la educación, formación tecnológica profesional, investigación, innovación científica, aplicación del conocimiento, creación de empresas y proyectos de vida para el cambio social, el encuentro de la libertad a través de la ciencia y la formación tecnológica, los proyectos prioritarios que deben contener la reforma académica del Politécnico y la Cuarta Transformación de México. Aquí enumeras tus propuestas. En primer lugar viene que el Politécnico ampliará la matrícula de nuevo ingreso para la mayor inclusión de jóvenes y lograr proyectos de libertad a través del desarrollo individual, formación tecnológica y científica. Se aumentará gradualmente la matrícula en 30%, disponiendo de los horarios y recursos disponibles, abriendo un tercer turno intermedio
en sus planteles en nivel medio superior y superior, aprovechando los días viernes y sábados, reestructurando las caídas de las cascadas generacionales, aprovechando los espacios educativos, la optimización de horas frente a clase, la recompactación de grupos, disponiendo de todas las cargas académicas frente a un grupo y de la voluntad de los académicos para participar en la reorganización nacional, la reorientación de la función educativa, la creación de espacios y oportunidades para la transformación social individual, incrementar matrícula, ampliando y fortaleciendo los sistemas de educación escolarizada, no escolarizada y mixta. Aquí lo que podemos entender es que el planteamiento es de aprovechar la infraestructura física educativa al máximo, con la participación muy decidida de los docentes. ¿Es así? Desde luego, pero hay un antecedente que todos tenemos en la vida, Sí. inclusive la gente que nos está siguiendo. Resulta que a lo largo de nuestra formación académica y de nuestro trabajo en el instituto, lo que hemos vivido es un sistema burocrático de educación que se entiende por dos turnos, un turno matutino y otro vespertino. Para esto, las administraciones que lo han sostenido así desde el siglo XX hasta la actualidad, no entienden que uno de los principales aspectos que hoy enfrenta nuestra nación es los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y un propósito que tiene la Cuarta Transformación es abrir oportunidades de educación a ellos, abrir también la educación superior. Esto nos hace ver que lo que nosotros hemos mantenido de manera rutinaria debe de transformarse. Quienes trabajamos en el instituto vemos de que se abre una franja de tiempo entre las 12, 1 de la tarde hasta las 4 o 5, donde está ahí la inversión, están las aulas, están los servicios educativos, los servicios de limpieza. La inversión está hecha. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla más. Muy bien. En ese sentido, nos da la oportunidad de poder ofrecer esos espacios a los jóvenes que han sido rechazados a lo largo de muchas décadas, pero también nos permite entrar a una visión flexible de los retos que se presentan en la Cuarta Transformación. Desde luego que hay otros aspectos que uno debe mencionar, ¿no? Muchos de los planteles no se aprovechan completamente los días viernes y los días sábados muchas escuelas ya no operan. Esa inversión se desperdicia, son calendarios escolares que no se aprovechan al 100%, que fácilmente en el transcurso de esos 2 días tú puedes llevar una carrera en los tiempos establecidos y la infraestructura está disponible, los sueldos se están pagando, los servicios se están pagando. Otra opción que es evidente es que el propio director ha declarado que hay una eficiencia terminal del 40%, que es bajísima, pero que en términos de los espacios educativos que hay, y principalmente en los salones, significa que ya en los últimos semestres va disminuyendo la matrícula. Eso te permite reconformar grupos. Agrupar. Y también te permite aprovechar que muchos de nuestros compañeros académicos estén cumpliendo sus cargas académicas. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que las burocracias que han conducido al instituto no llegan a tener una visión que permita ese aprovechamiento para ofrecerlo a más jóvenes mexicanos. En México el Politécnico puede disponer sus aulas para que miles de jóvenes tengan la educación científica, tecnológica. No hay un instrumento más preciado en México como en toda la civilización actual que llegar a acceder a la libertad a través de la educación, la ciencia, la tecnología, y esta virtud la ofrece el Politécnico. Muy bien, este concepto empata de alguna manera con la propuesta del presidente electo, en el sentido de que la mayoría o todos los mexicanos jóvenes
puedan tener acceso a la educación superior. Desde luego que es congruente con los planteamientos de la Cuarta Transformación y desde luego que también representa impactos en un país que tiene enormes desigualdades de ingreso, una nación que tiene pobreza, una nación que ha visto paralizada la movilidad social. Igualmente nos va a permitir tener repercusiones muy favorables en el ámbito de innovación científica y tecnológica. Esto significa que cuando uno ve los planteamientos de la Cuarta Transformación, dice, este es el momento del Politécnico. Ahora es cuando podemos reimpulsar nuestra rectoría en la educación tecnológica, como también poner la técnica al servicio de la patria en esta Cuarta Transformación. Muy bien, mi estimado Juan Daniel, regresamos después del corte con este importante. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv.
Otro punto en el cual nos plantea aquí Juan Daniel es la excelencia académica que es posible y será la base de la participación e integración de los académicos a la cuarta transformación y del Politécnico. Se logrará en 3 años que el instituto cuente con el 80% de su planta académica formada con posgrados, reorientando las horas de otras actividades de docencia a la formación con posgrados que impacten directamente en la mejoría de sus ingresos, la participación en el Sistema Nacional de Investigadores, la producción científica, la educación de calidad e influyan en sus líneas y protocolos de investigación en soluciones a los desafíos de la reconstrucción nacional. Los jóvenes formados en el extranjero y en México tendrán en el Politécnico un espacio de repatriación y contribución al desarrollo científico para la reestructuración nacional y transformación del instituto. Al respecto, lo que tenemos como propósito es que debemos de superar el nivel de formación académica que tiene la planta en el instituto. Al día de hoy, alrededor del 30% de nuestros compañeros cuenta con maestría y doctorado. Otras instituciones como la UAM tienen al 85% de sus profesores con doctorado. La UNAM, más del 80%. En términos de lo que puede uno plantear en el instituto, es que una vez que se cumplan las cargas académicas frente a grupo, el tiempo que tiene contratado, que normalmente se presta para la realización de asesorías de tesis, investigación, elaboración de apuntes, nuestros compañeros dentro de la escuela, o bien en otra universidad o institución de educación superior, puedan ese tiempo tomarlo para hacer estudios de maestría y doctorado. Obviamente que esto a los 2 años nos daría una visión diferente de la institución, porque tendríamos alrededor del 80% de nuestros compañeros con maestría o doctorado. Adicionalmente, en la visión de la cuarta transformación y de la realidad que tenemos en México, tenemos muchos jóvenes que buscan formación en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, lo logran y ya no desean regresar a México. Hay otros ejemplos donde los jóvenes no han visto oportunidades en México y desean emigrar al extranjero. En otros casos hay procesos de migración que ahora tenemos de Estados Unidos, en donde muchos jóvenes con estudios de licenciatura se están viendo presionados para también regresar a México. ¿Qué es lo que sucede en el instituto? La juventud debe de ver en el Politécnico un espacio para participar en el proyecto de transformación nacional. Los jóvenes deben de ver en el Politécnico un lugar en donde puedan participar con su formación académica que nos permita a la vez fortalecer nuestra planta docente. Actualmente, más del 50% de los profesores que estamos en el Politécnico tenemos más de 50 años de vida. Eso significa que en un periodo determinado y cercano, ya nuestra planta académica estaría en un proceso de envejecimiento, por lo que es importante poder ir viendo las estrategias y estas se pueden desarrollar aprovechando la potencialidad que hoy tiene la juventud, oportunidades de empleo a los jóvenes altamente preparados, que vean en el proyecto de la Cuarta Transformación y en el Politécnico una posibilidad de prestar sus conocimientos. Muchos de ellos tienen alta formación, han logrado maestrías, han logrado doctorados en México. Otros se nos han ido como fuga de cerebros a Europa, a los Estados Unidos, con inversión pública. Otros con becarios, con recursos del propio Politécnico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
ver en esta perspectiva y transición la oportunidad de que los profesores incrementen sus ingresos, pero que también se incremente la excelencia de la planta académica. Claro. Otro punto que comenta Juan Daniel Ramos Sánchez es la competitividad de las carreras profesionales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se revisará la duración de las 23 carreras profesionales con más de 4 años que se cursan en las 3 áreas del conocimiento para ubicarlas en términos de la formación y temporalidad regionales establecidos desde el año 2004 en el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues esto significa superar una terrible omisión en que han caído las administraciones, incluyendo la actual. Desde que se firmó la primera versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció que los términos de competitividad en la formación profesional y la duración de carreras debería de ser de 4 años. Desde aquel entonces, los compromisos del Estado eran revisar que esos plazos de formación se cumplieran en los 3 países, pero particularmente en el Politécnico nunca se llevó a cabo. Eso significa que ahora que tenemos la segunda versión del Tratado de Libre Comercio, tú dejaste sin atender durante muchos años ese tiempo de competitividad. Hay carreras, como por ejemplo la de Economía, que dura 4 años y medio, cuando en ningún país de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, se da en más de 4 años. En México, el 95% de las instituciones que imparten la misma carrera lo hacen en 4 años y nosotros la seguimos manteniendo en 4 años y medio. De las 32 carreras que se mencionan y que tenemos con una duración de más de 4 años, hay varias, hay de ingeniería, la de medicina, que se sigue manteniendo a los estudiantes en plazos que no están en el tiempo comprometido en la visión de competitividad de América del Norte. Pero esos mismos plazos ha hecho que se retenga a una población escolar por más tiempo sin darles el grado académico que les corresponde, porque al estar un semestre, 1 año o 2 años más, ya no equivaldría a una licenciatura, sino equivaldría a una especialidad o maestría. O alguna maestría. Eso es. Entonces, eso significa volver a reconocer que hay carreras que se les debería de dar a los egresados el certificado correspondiente por el tiempo que estuvieron de más. Claro, muy bien. También se crea el programa institucional de investigación para fortalecer la potencialidad y participación del Politécnico en la reforma de Ciencia y Tecnología de México, respondiendo a los desafíos de la planeación sectorial, los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de vinculación. En el proyecto científico de la Cuarta Transformación en el Plan Nacional de Desarrollo, la generación del conocimiento con los sectores de la economía para resolver problemas nacionales. Se dará congruencia a las líneas de la investigación para relanzar al Politécnico hacia el siglo XXI y la transformación social. Bueno, aquí lo que tiene uno que entender es que el presidente hasta hoy electo ha planteado que se va a aumentar el presupuesto para ciencia y tecnología en México. Ha planteado también que se van a respetar los presupuestos con los que operan las universidades. Ha planteado también que va a haber nuevos desafíos que atender en el país, en los procesos de construcción, en los procesos de carreteras, en los procesos de creación de infraestructura, de lo que ha sido el propio proceso de descentralización de las instituciones al interior de la República. Son muchos los proyectos que hay. En ese sentido, el instituto tuvo una observación de la Auditoría Superior de la Federación que fue asombrosa y a la vez extraña, porque señaló que los proyectos de investigación
no corresponden a los desafíos y a los grandes problemas del país. Esto es una responsabilidad enorme que no se ha subsanado por las actuales autoridades. Significa que en estos momentos una de las visiones de la Cuarta Transformación es empezar a recomponer ese sistema institucional de investigación científica de tal modo que las prioridades que se establezcan en el proyecto nacional de ciencia y tecnología como el Plan Nacional de Educación puedan irse empatando desde ahora. No esperar a que termine un periodo que ha significado un verdadero caos y crisis en materia de investigación científica, sino ir ya reconstruyendo un nuevo sistema que le dé lugar precisamente a la congruencia de las líneas de investigación científica con los proyectos de la Cuarta Transformación. Muy bien. También la reestructuración del aparato orgánico y administrativo se reestructurará y disminuirá el tamaño o estructura burocrática, asignando las áreas y personal a la función educativa y racionalización de los procesos. Se evitará la duplicidad de funciones en las propias áreas en el nivel central, entre las escuelas y direcciones de coordinación, racionalizando los procesos administrativos entre los propios sectores centrales, las direcciones y escuelas, centros y unidades, eliminando dilaciones, triplicidades, duplicidades administrativas, trámites innecesarios, estableciendo fechas de atención. Aquí la visión del proyecto habla de que a lo largo de las últimas administraciones las estructuras orgánicas han crecido. La cantidad de burocracia que tiene hoy se lleva más del 80% del presupuesto del instituto. Significa que a lo largo de los años se creó un aparato burocrático enorme. Ese aparato burocrático es dilatorio, es ineficiente, es ineficaz. Ese aparato burocrático significa que uno de los problemas que hoy manifiesta nuestra comunidad es que la propia burocracia ha detenido la energía del Politécnico. Se duplican trámites, se triplican, nunca se les da una atención eficiente en tiempos, queda uno siempre a expensas de los procesos que tomen su dimensión, su lugar. Llegan a ser asfixiantes de lo que son las actividades fundamentales del instituto. Una burocracia cuando crece de esta manera, presupuestalmente, como un poder que llega a ser paralizante de toda la contribución del instituto a la sociedad, es una burocracia que debe de revisarse. Es uno de los grandes síntomas que se tienen de una institución que tiene serios problemas de funcionamiento. Dentro del planteamiento de la Cuarta República se nos está planteando, los aparatos burocráticos se tienen que revisar. Hay burocracias que igualmente han crecido de manera desmedida en los últimos años, sueldos altísimos. Hay burocracias que repiten funciones, hay burocracias que están inmóviles, son burocracias que igualmente, como fue tomando lugar el Estado, proclive siempre al amiguismo, al compadrazgo, a la creación de entelequias, cápsulas de poder que van deteniendo los procesos democráticos, que van deteniendo la potencia de las instituciones. Este caso que vemos ahora es burocracias influidas por grupos políticos que han mantenido desde hace años el control y las inercias. De tal modo que ahora, con esta visión de un ajuste a la burocracia, nos puede llevar a que
adelgacemos, Claro. adelgacemos el tamaño y funciones de ese gran aparato. Muy bien. Ahora, el tema de el aprovechamiento en las ciudades fronterizas de los centros del Politécnico para la atención tecnológica, capacitación y certificación de habilidades, destrezas y conocimientos para los trabajos repatriados, los trabajadores repatriados, y de esta forma aprovechar sus destrezas, experiencia y habilidades adquiridas, se certificarán sus competencias, conocimientos y se vincularán con los sectores productivos, generando esperanza y riqueza en nuestro territorio. Tiene que ver que en nuestro país los procesos burocráticos ya han tomado su peso, pero no son sensibles a los procesos migratorios que tenemos como nación. Los flujos migratorios se han modificado de tal manera que nosotros tenemos una presión de migrantes, trabajadores, que vienen expatriados de los Estados Unidos, que cuentan con experiencia, con conocimientos, con habilidades y que estarán llegando a México. Pero estos trabajadores requieren la certificación. Esa certificación la puede dar el Politécnico. Tenemos unidades, tanto en el norte como en el sur del país, que pueden recibir a estos trabajadores, darles la certificación de esas habilidades, experiencias, destrezas y al mismo tiempo hacer la vinculación con la generación de riqueza en México, la creación de empleo o que ellos mismos puedan tener acceso al empleo. De la misma manera como nosotros tenemos la presión migratoria de Estados Unidos hacia México, ahora también la tenemos de los migrantes de Centroamérica hacia nuestro país. Estos cambios migratorios tienen que ver también con las posibilidades de cómo enfocar la educación. La educación es realmente este instrumento que nos permite poder ver de manera flexible, oportuna, cómo podemos, como Politécnico, contribuir a ayudar a intentar dar soluciones a los flujos migratorios. Muy bien, regresamos después del corte. Vamos en el punto 7. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia.
Astele.tv. Astele.tv. Por otra parte, Juan Daniel plantea que se terminarán los privilegios y dispendios por el pago de los derechos de piso en la renta de los automóviles, la contratación de los mantenimientos y servicios de jardinería. Se acabará con el uso discriminatorio hacia los estudiantes de las áreas deportivas. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues la cuarta transformación manifiesta un conjunto de políticas públicas para todas las instituciones. Precisamente en el instituto, que ha sido un reflejo en cierta manera de cómo se han dado las administraciones en el gobierno, ha tenido los mismos vicios y las mismas tendencias que se han presentado en la administración pública. Altos sueldos de los directivos, seguros que se pagan con el presupuesto del instituto, en instituciones médicas, costosísimas, uso de automóviles. Cada automóvil, por la información que me han comentado, llega a valer al mes hasta más de 30,000 pesos, más de 200 unidades. Pero igualmente se han rentado las canchas deportivas, se rentan los servicios de esos automóviles a gente que tuvo alguna influencia en los gobiernos anteriores y que de alguna manera se tenían que hacer los pagos por esos favores o servicios, los derechos de piso. Se han dado también las mismas irregularidades en la contratación de todo el personal de limpieza, donde han salido inclusive a la opinión pública personas vinculadas a los partidos que perdieron en el 1 de julio, que tenían una manera de poder estar vendiendo los favores políticos. Esto se ha expresado en el instituto. El nivel que tienen todas estas influencias lleva una gran cantidad del presupuesto que puede ser destinado a becas e igualmente destinado para la infraestructura, para el equipamiento de talleres, de laboratorios. Hay que enfatizar que uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de muchos años ha sido la nula inversión en lo que se refiere a infraestructura. Se cortó, sí. Muy bien. Correcto. Entonces no ha habido inversión en la infraestructura. No ha habido, y eso ha hecho pues que muchos de los laboratorios, talleres que requieren una infraestructura especial para su habilitación, para los trabajos que se hacen en experimentación, tengan dificultades. Eso es. Muy bien. También se regularizarán los subejercicios y se superarán las omisiones incurridas en la presente gestión que han afectado el quehacer institucional. También comentas que la renovación de la ética se compromete un código de ética que permita la refundación y conducción del instituto hacia la transformación, la observancia indispensable de la ética del servicio público, la racionalidad de los sueldos de las autoridades superiores orientadas a la creación de becas para los estudiantes y equipamientos de laboratorio. Esto ya lo comentaste. Referente a los subejercicios.
Esta es una situación irregular que se ha manifestado en este año. Eso es. A junio del presente año, el instituto oficialmente declaró que había más de 1,000 millones de pesos de subejercicio. La cifra es una cantidad muy importante. Mucho. El subejercicio es para cualquiera una muestra de la ineficiencia, de la ineficacia, cómo teniendo las demandas de tener mayores ejercicios, De la cómo cuidar el recurso, irresponsabilidad, diría yo. dejas de poder destinar, comprometer al menos Así es. un subejercicio de más de 1,000 millones de pesos. En cualquier institución de educación superior de México o del extranjero, ameritaría una renuncia, una remoción inmediata del funcionario. Pero desde luego que estamos en México y esto pues ha afectado a lo que son el capítulo 1000 de las prestaciones del personal, pero también la operación de las escuelas, porque las escuelas requieren mensualmente papelería, requieren pago de servicios, requieren compra de equipos, requieren mantenerse. Un subejercicio de esta magnitud habla claramente de que hemos llegado al extremo de llevar una burocracia que ha hecho daño al instituto, que se traduce en una irresponsabilidad, porque el funcionario público tiene la obligación de poder cumplir con los proyectos y con los presupuestos a los que se le entrega a la institución los recursos. Tiene el compromiso de ejercerlos en tiempo, en forma, de modo transparente. Pero cuando no lo hace, como es el caso de los subejercicios que hay actualmente, nos habla precisamente de un fenómeno de ineficiencia e ineficacia. Este dato tan duro que nos has planteado en este momento, mi querido Juan Daniel, yo como egresado del Instituto Politécnico Nacional y seguramente muchos de los egresados y de los mismos funcionarios, docentes, alumnos, estaríamos pensando que ese subejercicio les ha quitado a quienes están cursando las carreras, a quienes están, digamos, impartiendo clases, a los que están investigando, pues oportunidades de desarrollar bien su trabajo. Así es, y el subejercicio ya también fue declarado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que estamos es en días precisamente de que ese subejercicio pueda afectar el presupuesto del año 2019. Mira, bajo esa gran irresponsabilidad del actual director, Mario Rodríguez Casas, pues tendríamos que pedir la renuncia de él bajo este esquema. No es posible que el director general de nuestra institución estuviese actuando de esa manera tan irresponsable. Considero que habrá muchas voces que están en esa tesitura y esperemos que por congruencia y por, digamos, vergüenza, tendría que la nueva administración, que quien es el responsable de definir quién es el director general, pues defina que sea una persona que no caiga en estos errores tan garrafales, tan grandes, que perjudican a la institución, y no solamente a la institución, perjudican a la juventud y perjudican al país. Pues hoy por hoy un punto común de entendimiento, de acuerdo entre la comunidad, es que debe de existir un relevo del director general actualmente, pero principalmente se enfoca a que la actual dirección es una dirección que respondió a los intereses de privatización que se dieron durante la administración que está llegando a su fin. Se dio conforme a los acuerdos con los grupos políticos de la derecha,
secular mexicana. Así es. Se dio conforme a compromisos de poder establecer siempre cuotas de poder dentro de la educación superior, tecnológica. Se llevó conforme precisamente a mantener la discrecionalidad, los privilegios, aspectos que dentro de la cuarta transformación nos obligan precisamente a replantear ese cambio mi estimado necesario. Juan Daniel, estamos de acuerdo con eso y haríamos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde este foro para que considere que el actual director del Instituto Politécnico Nacional no puede seguir en ese puesto debido a estas faltas tan graves que ha llevado en su administración, estas y muchas más de las cuales estamos enterados. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias, mi Marco querido Antonio, y nuevamente Juan un Daniel. gusto saludar a tu amable audiencia. Estamos a las órdenes y a ustedes los vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches. Astele.tv